Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de este podcast de Chosen, Caminando con el Elegido. Y hoy toca hablar acerca del episodio número 6 de la primera temporada. Es un episodio que se llama Compasión Indescriptible. Y es un muy buen episodio, déjame decirte. Si estás viendo esto, muy probablemente ves la serie o estás viendo la serie. Y espero que ya hayas visto este episodio, el número 6. Y es donde la historia principal ocurre en medio de dos milagros. Tenemos el milagro de Jesús sanando a un leproso y Jesús sanando a este hombre inválido. Esa historia que conoces de que 4 amigos llevan a un amigo para ser sanado por Jesús, ¿no? Y en medio, bueno, pues pasan un montón de cosas muy padres. Una vez más, y no me voy a cansar de decirlo, algo que me encanta de esta serie es que nos ayuda a nosotros a contextualizar el texto bíblico. No está supuesto en ningún momento y bajo ninguna circunstancia a reemplazar el escrito bíblico, pero sí nos ayuda a enriquecerlo. ¿A qué me refiero con esto? No es que la palabra de Dios necesite algo para ser más rica. Simplemente, piénsalo en términos de historia, de comprensión. Creo que uno de los errores más grandes que cometemos es que a la hora de leerlo estamos tan distanciados de la realidad bíblica que nos cuesta imaginarnos los acontecimientos. O cometemos el otro error de quererlo contextualizar a nuestro momento. Y entonces lo queremos saber cómo se vería eso hoy. Y tampoco se trata de eso, sino es cómo se veía en ese momento, ¿no? Para poder entender de lo que estamos hablando. Y creo que lo que esta serie hace increíblemente bien es que toma diferentes partes de la narrativa bíblica de los 4 evangelios y le van dando forma. Porque, lo que nosotros conocemos en los evangelios no es lineal. No es que ese es el momento cronológico de los hechos. No necesariamente. Lo vemos en los evangelios de pronto situados en lugares diferentes, ¿no? En el libro. Entonces, simplemente esta historia, esta serie toma diferentes momentos y hace una narrativa, ¿sabes?, que se presta para lo que viene siendo el show. Y me gusta porque nos deja como que, ok, sí, pudiera haber sido de esta forma, ¿no? Y te permite meterte en la serie sin estarla juzgando desde, así no es como yo la leí o así no es como me la platicaron a mí en mi escuela dominical, ¿no? Sino te mete en la historia y sí, creo que la puedes vivir de una forma diferente, ¿no? Y entonces, por aquí empieza este episodio y vemos la vida de uno de estos pueblos, ¿sabes? En la historia de Israel. Y vemos a un hombre que llega a tratar de vender una ropa de él, ¿no? Tratar de obtener un poco de dinero. Y es una muy buena pieza. Entonces se le hace raro al cambista o como se le llame a esa persona. Decimos que, oye, está muy buena esa ropa. ¿Por qué la quieres? ¿Por qué te quieres deshacer de ella? Así como que seguramente te la robaste, ¿no? Resulta que no. En el proceso descubre que, es que este hombre es leproso. Entonces no quiere aceptarle su vestimenta porque es inmunda, ¿no? Y entonces se hace todo un show y lo corren y listo, ¿no? Y ahí por lo pronto dejamos a ese personaje por un momento. Y después vemos a Jesús caminando con sus discípulos y llega en un momento y se encuentra una persona que está por ahí recogiendo flores y demás. Y, ¿sabes? Están teniendo un momento muy normal. Así que pronto alguien pega un grito y ¿qué pasa? Se topan otra vez con este hombre, con ese leproso. Pero ya en ese momento vemos como que la lepra se ha extendido más y vemos los estragos que ha provocado en la piel de este hombre. Y este hombre cuando se empieza a acercar a Jesús y Jesús se empieza a acercar a él, vemos el nerviosismo de todos. Y otra vez creo que nos pone en contexto un poco estas historias, porque no era normal que Jesús se quisiera acercar a este hombre.
Y vemos la reacción de todos los discípulos queriendo proteger a Jesús y alejar a Jesús de este hombre. Sin embargo, Jesús diciéndoles como que, hey, está bien, está tranquilo, perfecto, no hay ningún problema. Y vemos a Jesús movido por compasión hacia este hombre. Y conoce el milagro, ¿no? Lo sana, pero me encanta ver la desesperación en este hombre. O sea, creo que trae más peso a la narrativa bíblica, porque a veces lo leemos y como que como que no nos cae el 20 qué significa que alguien tenga lepra. Creo que ahora nosotros, un poquito más, después de haber atravesado por COVID, como que a lo mejor podemos empatizar un poco más con ese tipo de historias y entender la gravedad de lo que estaba sucediendo. Pero igual vemos a Jesús acercándose a él, tocándolo y extendiendo compasión, y vemos cómo eso hace algo en la vida de este hombre. Y simplemente ver la transformación en su rostro de desesperación, de angustia, de por favor, ayúdame estoy sano. Y ver eso es impactante, ¿no? Y vemos la reacción de todos los presentes, entre ellos esta persona, esta mujer que estaba ahí simplemente haciendo su trabajo. Y ve lo que Jesús acaba de hacer. Y después vemos un poco más adelante a Jesús yendo a visitar la casa de los papás de uno de sus discípulos, de los hermanos, ¿no? Y me encanta la normalidad, la humanidad de, hey, aquí estamos de visita. Sí, fuimos a Canaán y la pasamos increíble, pero ya, aquí venimos de regreso con la familia. Y vemos a los discípulos platicando con su papá y con su mamá y pues, pásenle a comer y pues órale. Y sabes, o sea, algo muy orgánico. A veces vemos estas historias de Jesús yendo a casas y yo creo que ni siquiera nos imaginamos nada. O sea, pensamos en nuestra vida, pensamos en nuestros tiempos. Una iglesia. No, o sea, ¿por qué Jesús fue recibido en una casa? Por relaciones, ¿no? Es muy normal verlo desde ese lado. Pero luego por ahí, entre escena y escena, empezamos a ver también lo que está pasando en la vida de los fariseos, en la vida de estos hombres religiosos. Y creo que todos hemos hecho esto, yo entre ellos. Tendemos simplemente a vilificar a los fariseos. Son los malos de la historia. Y ya, les dimos esa etiqueta y se acabó. Son los malos de la historia, son los perversos. Si yo hubiera vivido en ese tiempo, yo no hubiera sido un fariseo, ¿no? Son lo peor de lo peor, desde nuestra perspectiva. Y me encanta que el show también nos muestra que no es así. Que no es que había maldad en sus vidas, en sus corazones. Todo lo contrario. Son gente que aman a Dios y se toman su trabajo muy en serio. Entonces, cuando salen de pronto personajes como Juan el Bautista, hay un grupo de personas que tienen un celo real, genuino, y que están molestos con Juan, porque desde su perspectiva, Juan es alguien que viene a torcer la palabra de Dios, viene a desvirtuar el texto bíblico, la ley. Y claro que tienen algo en su contra. Pero otra vez, nace de un buen lugar. Estos son hombres que aman a Dios, que aman la ley y que la están guardando por lo mismo, porque la aman, porque la tienen en gran estima, en gran valor. Y entonces ver estas discusiones entre Nicodemo y los demás es muy valiosa. Y vemos en Nicodemo a un gran maestro que empieza a escuchar y ver lo que está pasando acerca de Jesús y que hay curiosidad en su vida y que hay algo que lo está moviendo hacia Jesús sin conocerlo ni nada. Pero vemos la resistencia del resto, ¿no? Y Nicodemo tratando de caminar como que sobre, no sé, caminar con mucho cuidado, ¿no? Porque sabe lo que representa, sabe
la seriedad con la que toman ellos el texto bíblico y demás. Entonces, Nicodemo va muy sabio, ¿no? Tratando de navegar las aguas entre lo que conoce y entre lo que todavía no lo conoce, pero que su corazón se siente atraído allá. Y vemos en un momento una discusión con uno de sus discípulos. Y Nicodemo tratando de enseñarle, tratando de como que, hey, necesitas abrir tu corazón un poco más. Y este otro hombre confundido, porque dice, maestro, yo soy como soy, porque tú me enseñaste a ser así. ¿Qué te está pasando? Y como que este discípulo de Nicodemo lo empieza a ver a él como raro. ¿Qué te está pasando a ti? Estás cambiando. ¿Qué le pasó a mi maestro, al que yo admiraba? ¿Sabes? Al que yo tenía que caer en un pedestal, ¿no? Pero son buenas conversaciones. Y por ahí Nicodemo le habla de esto, de que, hey, es que no podemos encerrar a Dios en nuestras cajas. Le dice, hey, necesitamos tener un poco de mente abierta. ¿Qué tal si no lo hemos descubierto todo? Y me encanta como que esa invitación de Nicodemo de, hay que ser un poco humildes acá. No es como que lo sabemos todo ya. ¿Qué tal si no hemos descubierto todo lo que tenemos que descubrir? Pero podemos percibir la tensión en esta relación de maestro y estudiante, de dos hombres que aman a Dios. Y vemos que el fariseo tiene muy buenos puntos. Pero es que la ley dice esto y la ley dice esto. O sea, no es necio, no es malo. O sea, su fe está anclada en cosas tangibles. Y me encantó Nicodemo de que, ok, sí, pero ¿qué tal si lo hemos estado viendo mal? ¿Qué tal si no es como creemos que es? Entonces, tienen un juego ahí muy padre, ¿no? La verdad, tienen un juego muy padre que me gusta mucho verlo. Pero que también como que nos informa un poco a la hora de que pasan cosas bíblicas y entonces de repente empiezan a usar en la serie estas narrativas textuales de lo que vemos en el Evangelio. Y es tú, ok, ya, entiendo un poquito de dónde viene. También me ayuda a entender por qué los fariseos actuaban como actuaban. Sí me explico, o sea, con que Padre empieza a cobrar sentido muchas de estas cosas cuando lo empezamos a humanizar y así, ya. Otra vez, no es nada más eres el malo de la película, sino, no, ok, entiendo de dónde vienes. Entiendo por qué pensabas como pensabas. Tiene sentido, quizá yo hubiera pensado exactamente lo mismo, ¿sabes? Y entonces ya regresamos con Jesús disfrutando de una rica comida en casa de Zebedeo, si no me equivoco, papá de uno de los discípulos. Y estando ahí, pues de pronto, tú sabes, te ha pasado a ti que ya estás en una comida, estás en la mesa, hey, entonces, ¿cómo estuvo Canaán? ¿Y qué hicieron? ¿Y qué vieron? Y ¡pum! Empiezan a fluir historias. Y conforme empiezan a fluir historias, de pronto empieza a llegar gente de que, oye, y Jesús, por cierto, el otro día estabas diciendo esto, ¿y a qué te refieres? Y Jesús enseñando. Y después, otra vez, siendo interrumpido, pero ¿cómo? Espérame, ¿cómo? Y es algo muy judío. Es algo muy natural de la cultura judía, del cómo enseñaban. No eran unas lecciones como lo que vemos hoy, quizás en un seminario, o en una universidad donde tienes al profesor dando una cátedra y todo lo demás simplemente escuchando, preguntas al final y levanta tu mano. No, acá era muy dinámico. Y según lo que cuenta uno de los consultores de las series, eso es algo muy rabínico. El rabí sí estaba sentado en una posición de autoridad y de liderazgo, pero a la hora de estar compartiendo era mucho un toma y daca, ¿no? Tienes preguntas, aquí va algo de respuesta, pero mi respuesta generó otra pregunta, entonces venga. Y si me explico, y era muy orgánico, muy conversacional, y no es como que había una clase preparada, ¿no? Es muy interactivo. Y vemos a Jesús así, simplemente interactuando con la gente y no molestándose por las interrupciones. Al contrario, tomando cosas con humor y de que, muy buen punto, mira, vamos por allá y acompañando a la gente en todo esto. Y de pronto una comida
se transformó en una sesión de enseñanza. ¿Y qué pasó? Pues eso empezó a atraer a gente que iba pasando y escucha lo que llama la atención y de repente ven que gente se está amontonando allá en esa ventana y pues ahora vamos a ver qué es lo que está pasando. Y otra vez de forma muy natural se empieza a formar esto. Y de pronto llega el chisme a la sinagoga de que hey, gente se está agrupando por allá. Y llega el chisme a los romanos y de la misma forma, ¿cómo? Gente se está reuniendo, ¿qué está pasando? ¿Vamos a enfrentar el mismo problema de los macabeos? O sea, ¿sabes? Porque los romanos están ocupando políticamente hablando este territorio y claro que siempre va a haber gente que se trata de levantar en contra del que está en poder. Y el trabajo de los romanos es, vamos a ponerle un alto a eso. Entonces, cuando Jesús empieza a convocar masas de esta forma, para los romanos es, ok, peligro, ¿qué está pasando acá? ¿Alguien está tratando de organizar algo en nuestra contra? Y otra vez, todo empieza a cobrar sentido cuando, ok, ya entiendo, ¿sabes? Y entonces Jesús está enseñando, la gente empieza a acercarse, los fariseos empiezan a llegar, los romanos empiezan a llegar y se empieza a hacer ahí un poco caos esta situación, ¿no? Y entonces vemos a los fariseos que llegan y Jesús ya estaba enseñando, Jesús venía entrado ya entrado en calor. Entonces no han escuchado todo y no saben de qué, y no lo conocen de que, quién es este tipo, con qué autoridad enseña. No es que estuvieran cuestionando como tal únicamente lo que estaba diciendo, sino, y otra vez, ¿quién eres tú? Porque no te conozco, porque tú no estuviste estudiando conmigo, entonces, ¿de dónde vienes? ¿Bajo la autoridad de qué rabí estás hablando? Porque estás diciendo cosas bastante fuertes y entonces empieza a ver todo este tipo de cosas, desde celos así de que tú quién eres y por qué tienes tanta atención, a celos porque estás enseñando algo contrario a lo que nosotros enseñamos. Un montón de cosas están pasando. Y puedes ver la tensión, cómo empieza a agolparse. En medio de todo esto tienes a un Mateo que ha estado siguiendo a Pedro y que de pronto vio a Jesús y que Mateo está en su propia lucha interna tratando de entender todo esto que está pasando. Y ahí tienes a Mateo y de pronto llega y me encanta cómo vuelven a salir estos niños del episodio número 3 los niños invitan a Mateo a subir al techo con ellos para seguir escuchando y viendo todo esto. Y eso estuvo padre, tiene un simbolismo muy bonito, esto no es bíblico, pero en la serie me encanta, como Mateo, quien está luchando con su fe, es invitado a subir a ver todo desde la perspectiva de los niños. Y en cierta forma así como que haciendo un hint ahí, un guiño a, tienes que tener fe como la de nosotros, si quieres disfrutar esto, ¿no? Estuvo padre, esa parte estuvo padre, ¿no? Y bueno, tenemos a Jesús por ahí y de pronto llega esta mujer que había sido testigo a la hora que Jesús sana al leproso, pues trae a su enfermo, trae a su amigo que tenía toda su vida sin poder caminar y extraído los pies. Y vemos toda esta escena que otra vez no tiene que ser 100%, es que la Biblia dice o no dice, pero otra vez, como historia funciona, es, ok, puede ser, ¿no? Otra vez, esta onda. Y vemos la desesperación de esos amigos, queriendo que Jesús sane a su amigo y al ver la imposibilidad, y es que está lleno, y es que no hay acceso, y entonces, ¿cómo lo hacemos? Y es, no, ya estamos aquí, no vamos a parar. ¿Qué onda con el techo? ¿Qué tal si vamos al techo? Y empiezas tú, wow, chido, sé por dónde va esto, qué padre, me gusta. Y cuando finalmente sucede, cuando tienen al hombre ahí arriba y empiezan a tratar de, ¿sabes?, abrir el hueco en el techo y poder meterlo debajo de Jesús, o sea, wow, Jesús viéndolos y lo que está pasando y podemos ver la expresión de Jesús como por un momento es así como que, like, wow, o sea, lo interrumpen, pero no se enoja porque interrumpen todo este flow que tenían, sino Jesús se queda con ese de que, wow, o sea, ¿en serio vas a hacer eso? Vas a bajar ese cuate por el techo porque quieres que lo sane, porque yo te vi, te reconozco, tú me viste sanando algo más y crees que también lo puedo hacer por ahí. Y es, wow.
Y en la serie suelta esta frase que es de que, wow, tu fe es hermosa. Sé que el texto bíblico lo dice diferente, pero igual Jesús en el texto bíblico hace alusión a su fe, a la fe de ellos, ¿no? Y ya, todo este momento donde Jesús empieza a interactuar con este inválido y empieza a ver a las masas y todo lo que está diciendo, y están los fariseos por allá y en expectativa de que qué vas a hacer, qué va a pasar. Y Jesús entra en esta famosa historia que conocemos, ¿no? Donde Jesús le dice a este hombre, tus pecados te son perdonados. Y ante el asombro de todos, Jesús dice, ¿qué les asombró de lo que acabo de decir? Ok. Y entonces los fariseos no dicen nada, pero las caras de ellos, y tú puedes ver a Jesús así como que, ok, me imagino lo que estás pensando, sé lo que estás pensando, pues ahí te va, ¿no? Y toda esta escena increíble. Y después cuando finalmente sana al hombre y el hombre empieza a caminar, igual la expresión en su rostro, ¿no? Es esta parte que no puedo creer lo que me acaba de pasar y lo ves saliendo de ese lugar, no corriendo, no desesperado, no de que ¡wow!, sino de que ¡wow! O sea, ¿qué es lo que implica todo esto que estoy viviendo? Y lo ves yéndose más que corriendo, gritando, lo ves en este asombro, en esta contemplación, en esta introspección de que, oh my God, no puedo creer todo lo que está pasando aquí. Y entonces ahora ya voy a poder... Y sabes, así como que el perdido en ese pequeño mundo de que acabo de vivir, ¿no? Ignorando todo el bullicio de alrededor, así que no me importa todo lo que está pasando y si alguien creyó o no creyó, y yo estoy caminando. Manches, está bien bañado, la neta, está súper bañado todo esto. Y escuchando la conversación del creador de la serie con los teólogos que tienen para tener todos estos debates, cuando hablan de esta parte donde Jesús le dice, tus pecados te son perdonados, me encanta que fue el padre, teólogo católico, quien dice, ¿sabes? Yo siempre lo he visto de esta forma, porque Jesús conoce lo que hay en nuestro corazón. Nosotros no conocemos nada de la historia de este hombre, no sabemos por qué está inválido. Y por un lado tenemos esta teoría, no nuestra teoría, pero vaya, este conocimiento de que para el pueblo judío ellos asociaban enfermedad con pecado. Entonces, por un lado podemos asumir de que, ok, bueno, a lo mejor Jesús le dice esto, tus pecados te son perdonados porque ellos así lo creían. Naciste enfermo porque alguien pecó. Y es un castigo para Dios. Pero ¿qué tal si no? ¿O qué tal si, todos somos pecadores? Entonces, ¿qué tal si este hombre mismo, qué tal si él cree, independientemente de lo que crea el pueblo, de lo que crea la gente, de lo que crea la cultura, qué tal si es él mismo quien cree, estoy así porque yo he pecado y estoy así por culpa de mi pecado? Y no sabemos lo que está pasando en su corazón y en su mente, qué es lo que ha hecho o que no ha hecho, cuando sea que lo haya hecho, ¿no? O sea, supongamos que él a los 5 años, ya inválido, supongamos, pero hizo algo tan duro, tan gacho, a los 8 años, lo que sea, a los 15 años y por esto es que Dios me está castigando. Ya, porque Dios sabía. Y Dios me está castigando y yo me merezco. ¿Sí me explico? O sea, por algo Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Porque Él necesitaba escuchar eso. Él necesitaba escuchar que era amado por Dios, que era redimido por Dios, que era perdonado. Y una vez que tomas esto como parte de tu nueva identidad, ahora ve y disfruta la sanidad en tu vida, ¿no? Ya, está muy buena la serie, muy bueno el episodio y te deja con un montón de cosas y de que wow. Y cierro con esto, porque también la serie, el episodio cierra con esto, ¿no? Nicodemo encontrando una vez más a María Magdalena y rogándole por una oportunidad de hablar con Jesús. Y María le dice, es que en serio, no depende de mí, así que yo no sé, o sea, yo no mando a Jesús se manda solo y no tenemos ni idea de qué es lo que va a hacer al día siguiente. Esto no fue planeado, Nicodemo, o sea, no sé qué decirte, pero ver de parte de Nicodemo ese de que, por favor, solo créeme, no quiero nada malo para él, o sea,
no lo quiero meter en problemas. Estoy genuinamente interesado en hablar con Él, donde sea, cuando sea, en la noche, en una cueva. No me importa, pero quiero hablar con Él. Y me encanta. Y espero que muchos puedan encontrarse en ese momento, en esa encrucijada. Que muchos viendo la serie o viendo este podcast, que Dios esté haciendo algo tan fuerte en sus corazones que ellos digan, necesito un encuentro con Jesús, como sea, cuando sea, pero quiero algo con Él. Esa es mi oración, que ojalá haya miles y millones alrededor del mundo que puedan tener esa misma sensación de urgencia que Nicodemo y ese asombro y ese tengo que hablar con este hombre. Yeah. Déjame saber qué es lo que tú piensas. Si estás viendo en Facebook o en YouTube, deja comentarios por ahí. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en tu corazón mientras ves esta serie? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Qué es lo que te genera dudas? Y podemos platicar más al respecto. Déjalo por ahí en los comentarios. Me encantaría seguir platicando de esto. ¿Quieres mandarme un mensaje acá privado? Me encuentras en Twitter o en Instagram como Leo Lozano HU. Mándame un mensaje directo, seguimos platicando. Si te está gustando este rollo, si te gusta la serie, si te gusta este podcast, ayúdame a compartirlo, que otros conozcan al respecto. Compártelo como quieras, como puedas. Pero si lo llegas a hacer en social media, taguéame. Estaría buenísimo saber qué está pasando eso por ahí. Y es todo de mi parte. Por acá nos estamos viendo la próxima semana con el siguiente episodio. Ya quiero verlo y compartir con ustedes. Cuídense mucho y nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Dios te bendiga.